Buenos días, soy el doctor José Torres Álvarez de la Universidad Internacional de La Rioja y en esta intervención les voy a comentar algunos de los aspectos más destacados de una investigación elaborada conjuntamente con el doctor Ángel Cervera Rodríguez de la Universidad Complutense de Madrid. Esta investigación se titula Estrategias discursivas de control procesal en la causa especial 20907/2017 y será publicada próximamente con la intención de vincular dos parcelas del conocimiento, desconocidas tanto por muchos profesionales de la lengua como también por muchos profesionales del derecho. A modo de introducción, podemos indicar que la palabra democracia proviene del latín tardío democratía y este, a su vez, del griego dimocratía. Con este término se hace referencia al conjunto de libertades de que dispone la sociedad para ejercer de manera directa o con representantes escogidos mediante el sistema de voto previsto en la ley una serie de derechos individuales que protegen la igualdad de los ciudadanos independientemente del sexo, la etnia o el sentimiento religioso que profesen. El derecho a la libertad de expresión, en el artículo 20, subapartado primero, letra D de la Constitución Española de 1978, dice expresamente lo siguiente: se recogen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de consciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Es verdad que todos los ciudadanos españoles tienen el derecho de ser informados de cuantas cuestiones consideren oportunas. No obstante, esto supone un obstáculo cuando el ciudadano lo traslada al ámbito jurídico, en cuanto a que las instituciones no siempre informan de la celebración de los juicios y del motivo por el que no siempre se tiene la posibilidad de acceder a todas las sesiones que se celebran en la sala de vistas. La razón obedece a que el juez o tribunal, previa instancia de las partes, puede acordar que las sesiones se celebren a puerta cerrada. Eso sí, cuando el acto judicial adquiere notoriedad o relevancia social, el actor jurídico puede ordenar la retransmisión de la celebración aunque las partes soliciten lo contrario. Es el juez, como máximo responsable en la sala, quien tiene el poder y la prerrogativa de facilitar que las sesiones del juicio sean abiertas y puedan ser retransmitidas con independencia de la petición de confidencialidad para la denegación o la aceptación de la misma. Ahora bien, la autoridad judicial actúa no solo en los actos procesales en que interviene un juez o tribunal, sino también a través del discurso que determina la resolución del conflicto. Precisamente muchas de esas acciones procesales suelen producirse como reacción a actos de habla descorteses provocados por factores diversos. A este respecto, Fairclough, en el año 89, destacó que la falta de experiencia de los sujetos que intervienen en interacciones formales desencadena una conducta comunicativa inadecuada, que suele provocar el enfado de aquellos que sí conocen los mecanismos de actuación en tales situaciones. Asimismo, este autor concluyó que muchos interactuantes consideran que la situación que se desarrolla en la interacción es un acto hostil y dañino hacia la persona, por lo que se decide actuar de una manera desaconsejable como mecanismo de protección de su imagen pública. El corpus de análisis que se ha empleado en esta investigación ha sido la causa especial 20907-2017, uno de los actos judiciales mediáticos de los últimos tiempos. Este acto fue desarrollado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo durante el periodo comprendido entre el 12 de febrero y el 12 de junio de 2019 y finalizó con la sentencia 459-2019, hecha pública el 14 de octubre de 2019. El tribunal estaba formado por el presidente, el magistrado Manuel Marchena, y los magistrados Antonio del Moral, Juan Ramón Verdugo, Andrés Martínez, Luciano Varela, Andrés Palomo y Ana Ferrer. A lo largo del proceso se pretendía conocer si el Govern de la Generalitat de Catalunya, entre enero del 2016 y octubre del 2017, integrado por el presidente Carles Puigdemont y los miembros Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Jordi Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila, habían sido legalmente responsables de la comisión de los delitos de rebelión, previstos y penados en los artículos 472 y siguientes del Código Penal, de sedición, previstos y penados en los artículos 544 siguientes del Código Penal, de malversación, recurriendo a los artículos 432 del Código Penal, de organización criminal, artículo 570 bis del Código Penal, y de desobediencia, desarrollado en el artículo 410 del Código Penal, al haber participado en la convocatoria y proclamación de un referéndum que se consumó con una declaración unilateral de independencia. No obstante,
el Tribunal Constitucional, tras admitir el recurso de inconstitucionalidad 434-2007, publicado en el Boletín Oficial del Estado 7/2017, interpuesto por el abogado del Estado en nombre del presidente del Gobierno, declara en la sentencia 114/2017 de 17 de octubre del mismo año la inconstitucionalidad y nulidad de la ley catalana número 7449A de 6 de septiembre de 2017, denominada del referéndum de autodeterminación. La base de esta investigación se centra en investigar, identificar y observar el funcionamiento de algunos de los resortes comunicativos más relevantes utilizados por el presidente del tribunal que instruye esta causa especial. Por ejemplo, se observan cuáles son los mecanismos de control necesarios para mantener y garantizar el orden durante el interrogatorio en sala. Más concretamente, el objetivo puede consistir en el análisis de los actos de habla de advertencia o amonestación del presidente de la sala como reacción a la denegación de declaraciones y comportamientos de algunos de los encausados en dicha causa. La excepcionalidad de esta actuación determinó que la Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial habilitara un espacio en su página web institucional donde proporcionó a distintas cadenas de televisión la señal directa de la grabación del juicio oral. Desde una perspectiva comunicativa, esto supuso que tanto la televisión pública estatal, Televisión Española, como la Televisión Autonómica de Cataluña, TV3, ofrecieran a los ciudadanos la retransmisión íntegra del juicio oral. De esta manera, muchos de los usuarios legos en la materia pudieron seguir todas las actuaciones derivadas que tenían lugar en la sala. Por eso, y frente a la inmediatez y la fugacidad de la señal de retransmisión del órgano gubernamental, muchos usuarios decidieron crear contenidos audiovisuales específicos que se compartieron fundamentalmente a través de la plataforma de difusión de vídeos YouTube. La ventaja que se obtenía con ello consistía fundamentalmente en que los espectadores tenían un mayor control sobre el acto comunicativo al poder pausar, retroceder o avanzar el vídeo y a su vez podían interactuar con otros usuarios. El análisis se ha realizado utilizando una metodología empírica de carácter cualitativo, aplicada a un corpus sobre el conjunto del proceso. Este vídeo tiene una duración de 19 minutos con 25 segundos y se localiza en YouTube bajo el título Los grandes éxitos de Marchena, broncas, intervenciones y zascas del magistrado. Este vídeo fue subido a la plataforma de distribución de vídeos el 10 de mayo de 2019 por un usuario apodado El Periodista Camorrista. En él se recogen algunas intervenciones del magistrado en las que se recrimina o se advierte sobre la actuación tanto de los participantes profesionales, es decir, de los fiscales, la abogacía del Estado, los abogados de las partes, como de los participantes no profesionales, como pueden ser los propios acusados o los propios participantes que sirven como testigos a cada una de las partes. Entre los diversos recursos observados se destacan las intervenciones discursivas del presidente del tribunal y hemos seleccionado aquellos que no son propios de un ámbito de comunicación cortés y protocolario, sino que presentan un carácter más informal y coloquial. En relación al análisis, lo hemos centrado en la identificación y explicación de los aspectos lingüísticos, retóricos y pragmáticos utilizados en el interrogatorio judicial de la causa a la que hemos aludido anteriormente. Para ello nos hemos fijado en el contexto escénico, en la organización formal y protocolaria, en el registro utilizado en las distintas intervenciones de los comparecientes y en el papel de los interlocutores, sobre todo abogados y testigos, en la interacción con el presidente del tribunal, cuya función, como se sabe, es presidir, facilitar el funcionamiento del interrogatorio en sala, haciendo cumplir la normativa jurídica establecida legalmente, y moderar, asimismo, los comportamientos y actuaciones de todos los participantes en el juicio oral. Sin ánimo de ser exhaustivos, ofrecemos dos de las intervenciones más llamativas de las múltiples que se analizan de manera amplia en la investigación. Como sabemos, el presidente del tribunal interviene no solo para hacer advertencias y recomendaciones a los testigos, comparecientes u otras personas legas en la materia, sino también a participantes profesionales como fiscales, abogados del Estado, abogados de las partes. Como muestra de ello, nos hemos fijado en la conversación que se produce entre dos participantes profesionales del proceso, el juez y el abogado defensor, el señor Pina. El abogado defensor, el señor Pina,
empieza en el minuto 12 con 4 segundos indicando no pretendo entrar en debate, simplemente, señoría, quiero que quede constancia que esta parte estaba interesada, y al juez lo corta e indica, está quedando constancia, está quedando constancia. Tras ello aparece un fragmento inteligible del abogado Pina y una recriminación hacia el juez mediante la expresión, después me dice que no le interrumpa. Y el juez Marchena indica, no, usted no me puede interrumpir a mí, yo a usted sí le puedo interrumpir. Finaliza esta conversación, este diálogo, en el minuto 12:16 segundos, y se puede observar que se establece una relación interlocutiva iniciada con la intervención del letrado que ejerce la defensa de Josep Turull y Rosa Rull, a sabiendas de que la sesión está siendo grabada y dirigiéndose al presidente del tribunal con la fórmula protocolaria de tratamiento señoría. A su vez, cuestiona en primera persona una actuación previa que ha realizado el magistrado, con rechazo contundente mediante la reduplicación del negador en una escala gradual enfática. No pretendo entrar en debate. Término al que se infiere la no conformidad del proceder del magistrado, en la que caben otros puntos de vista. Dado que conoce la importancia y el poder que tiene el juez, lo suaviza, esta intervención es suavizada con el adverbio mitigador simplemente, equivalente por otro lado al restrictivo solo, acompañado de la fórmula señoría, y de un enunciado asertivo de carácter volitivo en primera persona. Quiero que quede constancia que esta parte estaba interesada. Para recalcar el deseo que conste mediante la expresión colocativa que quede constancia, complementada con una proposición sustantiva en forma suspensiva, con verbo en tiempo imperativo y aspecto continuativo, de que esta parte estaba interesada. Caso claro de un dequeísmo frecuente en la oralidad, para subrayar que la intervención que se quería realizar la había invalidado el propio juez Marchena. La intervención del abogado Pina, como se observa, provoca en el juez Marchena un cierto enfado, que se evidencia al repetir 3 veces la expresión colocativa está quedando constancia, en un tono medio enunciativo, pero remarcando cada uno de los 3 grupos fónicos del enunciado. En el turno que desarrolla el abogado Pina, aprovecha para reprochar al magistrado mediante un acto de habla en formato de estilo indirecto, después me dice que no le interrumpa, destinado, según Austin, a definir un estado propio de los elementos o los actos. En este caso, para definir un hecho que se considera sabido por todos los participantes del proceso que intervienen en la sala. Nadie puede interrumpir al juez. Y utiliza un puntualizador temporal después como apoyo y el juego de las 2 personas del coloquio mediante los proclíticos me y le, en un tono medio bajo y suspendido, mostrando cierta molestia. A ello responde el juez Marchena por medio de la reduplicación del negador con tono marcado y contundente no, seguido de un enunciado apelativo para reprocharle las palabras de su última intervención y recordarle, con un tono de reproche, la diferente posición que cada uno tiene en la sala. Usted, le dice, no me puede interrumpir a mí, yo a usted sí le puedo interrumpir, jugando con las personas del coloquio, yo, me y mí, y usted, le. El interrogatorio a los testigos, por otra parte, en el juicio del procés, es la muestra pragmático-discursiva más evidente de la relación interlocutiva establecida por el presidente del tribunal. Precisamente, en uno de los interrogatorios, se produce una situación comunicativa especial al intervenir el compareciente Joan Tardà, ex portavoz del grupo político Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, como testigo en el procés. Joan Tardà empieza diciendo, en primer lloc, vull dir que jo parlaré en català. De fet, parlaré en català a las preguntas de Vox. Es decir, indicando que él va a hablar en castellano. El juez Marchena le indica lo siguiente. Mire, no empezamos bien. Mire, de entrada, cuando yo le he preguntado las generales de la ley, si usted me dice que quiere hablar en catalán, pues probemos lo necesario y decidimos lo necesario. Pero sabe que como testigo tiene la obligación de emplear la lengua oficial del foro y del lugar donde se está desarrollando el juicio. Esta interacción se produce entre los minutos 1:07 y 1:42. Según este diálogo,
podemos comprobar que tras responder a las preguntas generales requeridas en el protocolo de la ley, es decir, en el artículo 436 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante las que se identifica al compareciente que presta declaración, Marchena da la palabra al señor Tardá, quien afirma que utilizará el idioma catalán para expresarse, para lo cual recurre a aspectos expresivos, kinésicos, proxémicos y paralingüísticos como la vocalización enfática al pronunciar la palabra catalá y a componentes retóricos lingüísticos como la ironía o la utilización de la primera persona verbal o la recurrencia léxica o la expresión coloquializada. Todos estos elementos en el interrogatorio presentan una clara intención pragmática que se manifiesta a través de palabras explícitas, pero complementada por medio de la interpretación inferencial de los significados implícitos de acuerdo con la teoría de Grice. Es evidente que el refuerzo prosódico utilizado lleva al magistrado a iniciar su intervención con una forma verbal apelativa, mire, acompañada de un tono sosegado y expresivo por medio de una perífrasis verbal incompleta, procedimiento de control contenido en la primera persona del plural. Y utiliza el pronombre personal de primera persona con un valor atenuante y asociativo que le sirve para implícitamente alentar al compareciente a la calma y a la recapacitación sobre lo dicho. A esta llamada de atención, en línea con la cautela y moderación propia de la autoridad jurídica que representa el acto judicial, le sigue un enunciado negativo con un verbo en primera persona de plural reiterado de carácter atenuador. No empezamos bien, no empezamos bien, aunque la modalidad de la entonación y la recurrencia mediante la reduplicación comportan una clara proyección pragmática de desagrado del locutor y de reproche, pues se dirige al compareciente. Al mismo tiempo, estas palabras advierten implícitamente al interlocutor de que este tipo de intervenciones provoca el hastío de los miembros del tribunal y le está solicitando de manera indirecta que desista de seguir en esa línea de actuación. Tras ello, vuelve a utilizar la forma apelativa coloquial con el verbo perceptivo mire, seguido de un apoyo interjectivo expresivo pero dejando en suspense la frase como recurso reflexivo y generador de expectativas para el receptor o compareciente del acto judicial. A ello se une asimismo la expresión modal de entrada que funciona de comodín y a su vez de ordenador discursivo anticipador de la explicación y de la aclaración de su intervención desde el inicio, dirigiéndose desde su posición de locutor personalizada en el yo, es decir, en calidad de magistrado Marchena. La función pragmática es llamar la atención del destinatario, del señor Tardá, para que reaccione utilizando fórmulas de tratamiento de respeto, como el proclítico cuando yo le he preguntado en las generales de la ley, o la proforma pronominal si usted me dice que quiere hablar en catalán, además de una explicación argumentativa testimonial. Así, el locutor trata de razonar en una línea interlocutiva didáctica, jugando con ese me, usted y locutor, tribunal, testigo, al remitir la información ofrecida por el presidente del tribunal en la presentación del procedimiento procesal previa a la intervención del compareciente. Para ello, recurre a la primera persona del plural de tipo asociativo, asumiendo que el tribunal ya había ofrecido la posibilidad de hablar en catalán, pero que el testigo no tuvo a bien pedirlo. Si usted me dice que quiere hablar en catalán, le recuerda el juez, pues probemos lo necesario y decidimos lo necesario. De todo ello se infiere que el testigo adquiere la obligación de emplear la lengua oficial del foro y lugar del juicio, y que, al no haberlo solicitado en el momento en el que se le propuso, carece ahora de fundamento legal la pretensión de hablar en catalán. Como conclusión, y aunque solo se ha ofrecido una breve aproximación a los aspectos lingüísticos de la interacción que se desarrolla en sala, en los interrogatorios del juicio del procés se ha podido comprobar que los interlocutores interactúan teniendo en cuenta procedimientos formales y el contexto escénico en el que se desencadena en la sala judicial bajo la tutela de un tribunal. Así, cuando no comprenden cómo se desarrolla el acto comunicativo, o en el caso de comprenderlo, cuando se sienten afectados o amenazados, los sujetos hablantes producen actos de comunicación verbales y no verbales que, aunque se emiten con la intención de protegerse de una situación considerada hostil, provocan la reacción contraria a la esperable en los alocutores o en los destinatarios. Desde una perspectiva comunicativa, cuando un sujeto se protege, pretende que su interactuante comprenda esta acción y que actúe de una determinada forma, siendo comprensivo, variando su actitud, etc. Sin embargo,
En la interacción judicial de los interrogatorios en sala rara vez esto sucede, pues el juez, en tanto que máximo representante de la sala, debe utilizar todos los medios a su alcance para salvaguardar la solemnidad y el protocolo que rigen el comportamiento en esa situación comunicativa. Muchas gracias.